ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy, oh mi Dios.
me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Iglesia, muy buenas noches, un abrazo fraterno, Dios les continúe bendiciendo de manera inmensa. 29 días de los 153 que tenemos para poder ayunar y entregarle este tiempo al Señor, en el cual oramos y le pedimos que sea Él respaldándonos. Creo que algunas cosas tienen que estar ajustadas para ver el respaldo del Señor. Y no es coincidencia que hoy Dios me lleve a hablar de Lucas capítulo 22, del versículo 47 en adelante, acerca de las actitudes que nosotros tenemos, y la palabra es una sola. El título de nuestro mensaje es perdón. Si nosotros hiciéramos una pregunta referente al perdón, nosotros jamás nos imaginaríamos que el perdón esté condicionado al fluir de Dios con nosotros, desconociendo lo que dice Mateo capítulo 6, en el cual Él dice, el Señor Jesús dijo, si ustedes no le perdonan sus pecados a la gente, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará los vuestros. Y es donde uno dice, uy, Dios mío, este perdón tan condicional, ¿qué pasó acá? Y yo sí creo, iglesia, que varios procesos que se estancan en la vida del creyente tienen que ver con el perdón. Perdón, el no ejecutar el perdón, el no concederle el perdón a la gente, yo creo que al final te saca del propósito, y la historia que viene te lo muestra, pero de manera maravillosa. Entonces te hago la introducción del texto antes de leer el texto, mientras lo va buscando. Lucas capítulo 22, versículo 47 en adelante, para que entiendas que lo que Dios está esperando es que nosotros quizá perdonemos para poder colocar las bendiciones en nuestras manos. Yo estoy muy convencido de esto, y es que la historia, ahora que la leamos, ustedes van a entender. La historia demuestra que si el Señor Jesús no perdona, no tiene un corazón sano y se deja sacar del propósito, quizá termina por fuera de la voluntad del Señor. Y lo que Dios, nuestro papá, quería hacer con él en ese momento no se hubiese podido. Lucas capítulo 22, versículo 47, leemos con la dirección del Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba, Lucas 22, 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús, el Señor, para besarle. Entonces el Señor Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo el Señor Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Y el Señor Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de los guardias del templo y a los ancianos que habían venido en contra de él, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Perdón, de eso vamos a hablar hoy. ¡Ay, Dios mío! Qué palabra tan corta que nos complica tanto la vida. Y perdón por hacer la introducción así, pero creo que es muy necesaria, ¿no? Hagámoslo al derecho, como corresponde. ¿Quiénes de los que me están escuchando en este momento sienten que tienen la necesidad de que Dios les perdone alguna culpa, algún pecado, alguna pilatuna de esas?
¿Quiénes de los que están escuchando? Porque capaz, si usted es un ser humano perfecto, casi angelical, esta predicación no es para usted. Pero si usted es como el creyente promedio, que a diario o día de por medio o 2 veces a la semana le queda mal a Dios y se equivoca, esta predicación sí es para usted. Y no nos vamos a ir por la rama, vamos a ir al centro y al tallo directamente. Si usted en algún punto ha sentido que necesita que Dios le perdone algo, esta predicación es para usted y usted necesita perdonar a quien le haya herido. Ay, pastor, para usted es muy bonito. Para usted es muy bonito porque pues predicar es muy fácil, pero la que he tenido que vivir mal soy yo, pastor. El que he tenido que soportar soy yo, pastor. Pues hermano, le tengo también la respuesta para eso. Si usted lo que ha soportado es más que lo que el Señor Jesús tuvo que atravesar en esos últimos días de su vida, quéjese y le entiendo. O sea, si es más de lo de Jesús, muerte en la cruz, azotado, escupido, le arrancan la barba, si lo que has tenido que soportar es más que eso, te entiendo. Si no, esta predicación es para usted. No importa cuánto te hayan lastimado. Si en un punto sientes que Dios necesita perdonarte un pecado, necesitas perdonar a tu agresor. Lo que es la rabia, la ira, lo que es el enojo, el pleito, sí que son convertidos en un muy mal consejero en un momento de paz. Ustedes se dan cuenta en la lectura que cuando estos impulsos no se controlan, terminan estando al borde de dañar y encender lo que no se tiene que encender. Voy a explicarlo. Voy a hablarles con versículos. Lucas 22:49 dice: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Ahí cuando le hacen la pregunta al Señor Jesús, se supone que él tiene que contestar. Y mientras él contesta, la palabra del Señor dice: y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ustedes saben que en Juan están los nombres. El siervo del sacerdote de Anás, o de Caifás creo, era Malco. Y el que le corta la oreja es Pedro. ¿Te das cuenta que Pedro estuvo al borde por un impulso no controlado, por un momento de rabia porque le estaban tocando a su maestro? Y yo lo entiendo. Pedro casi daña la voluntad del Señor para ese momento específico por un impulso. Cómo la rabia muchas veces nos hace decir cosas, actuar de diferente manera, tener actitudes muy nocivas. O sea, la palabra del Señor es clarísima. Al parecer, bueno, el que preguntó no es Pedro, pues, pero por seguro. O sea, el que predicó es otro de los 11, pero Pedro no fue el que predicó, el que preguntó, perdón. ¿Heriremos a filo de espada? Mientras él está diciendo basta, o mentira, él ni responde. Pedro saca la espada. Como un impulso en un momento de rabia, de enojo, puede hacer que reacciones de una manera y dañes absolutamente todo. Cuídate. Hablando del perdón, vamos a hablar o a responder una pregunta si alcanzamos 2. La idea central es una sola, que es el perdón. Primer punto de predicación. ¿Por qué no hacerle daño al que te hiere? ¿Por qué? ¿No se supone que estamos en todo nuestro derecho de tomar venganza? ¿No se supone que la ley natural de la vida dice que si alguien te ofende, si alguien te lastima, si alguien te hiere, tienes derecho a recibir esa retribución? ¿No se supone que incluso la ley natural dice que si alguien daña un mueble o un inmueble tuyo, tienes derecho y tiene que pagártelo? O sea, tienes que tomar no una venganza, pero sí una retribución por lo malo que me están haciendo. Entonces, si eso es tan normal, ¿por qué no hacerle daño al que te hiere? O sea, lo normal sería que tú lastimases a quien te hiere porque ese te hizo daño. Pero pues vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Lucas 22:48. Primer punto de predicación:
¿por qué no hacerle daño al que te hiere? Entonces el Señor Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Por qué no hacerle daño a Judas si te ha vendido, siendo tú Jesús? ¿No será que el Señor Jesús pensó que ese que te hiere, no será que Dios piensa que esa persona que tanto te ha lastimado también tiene derecho a llegar al cielo? En Judas el episodio se desencadena de otra manera, ¿ok? Pero quizá al hacerle daño al que te lastimó, lo direccionas más hacia el infierno colocando un cargo de conciencia sobre él que al cielo, liberándole a través de perdonarle. ¿No será que esas personas que te hacen tanto daño y que te da tanta rabia nada más de verlos, también merecen llegar al cielo? Porque la intención del Señor Jesucristo morir en la cruz del Calvario es que ninguno perezca y que ninguno se pierda. Entonces en un punto vas a tener que escoger entre tu sed de venganza y querer ver mal a la persona que te hirió y te lastimó, o perdonarle, concederle el perdón y que esa persona se vaya para el cielo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué beneficio tendría hacerle daño a Judas? O sea, ¿qué beneficio tendría hacerle daño a Judas? Que todos quedaran como, sentí como un fresquito porque le hicimos daño o matamos a Judas. Pero ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús prácticamente después del saludo ni lo determina. Me explico, Judas viene y le besa, porque era como una señal que él tenía. A quien yo llegue y le dé el beso, pues como una cosa así, ese es. Entonces listo, entonces llegó y le besó. Pero después de eso, después de las palabras que el Señor Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre, el Señor Jesús ni se dirige más a Judas. El Señor Jesús no lo determinó, porque si él pierde el tiempo de tener rabia y herir a Judas tomando venganza, no le queda tiempo para sanar al siervo del sumo sacerdote. ¿No será que por andar buscando tanta venganza y ocupar nuestro tiempo en decir qué cosas nos duelen, que nos hieren mucho, perdemos la posibilidad de sanar a otras personas? O sea, el Señor Jesús ni determina de ahí para adelante a Judas, por el contrario, se dedica a sanar al herido. O sea, lo que quiere decir directamente que o tienes tiempo para vengarte de Judas o tienes tiempo para sanar a Malco. Escoge. Las dos cosas no se pueden hacer. Según el Señor Jesús. O sea, según su libreto, o tienes el tiempo para sentir rabia y enojo contra Judas y vengarte de él, o tienes tiempo para sanar y restaurar a Malco. Es lo que tienes que hacer. La Biblia no dice nada más acerca de Malco, pero yo me imagino cuando el Señor Jesús toca la herida y le sana su oreja y la hemorragia se detiene. O sea, yo me imagino de ahí en adelante la vida que tuvo ese muchacho Malco. La Biblia no dice que se convirtió o no se convirtió, pero uno intuye que después de recibir un milagro de esos, de pronto sigue al Señor Jesús. Entonces, ¿no será que ni determinando a Judas y besándole y alimentándole en la última cena, tienes el tiempo para poder sanar a Malco? ¿No será que Malco, o sea, no será que tenemos muchos Malco en la vida? Gente herida esperando a que le sanes a través incluso de tus propias heridas. Por eso Cristo es el sanador herido, porque aún estando herido, sana a la gente. O sea, es breve conmigo. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Andar tomando venganza? ¿Hacerle sentir también a la persona que te hizo daño? Y es que sienta un poquito, pastor, de lo que yo sentí y que tenga su merecido. O sea, ¿vas a quedarte en esa película o te vas a dedicar a sanar a Malco? Yo te digo una cosa, si a mí Dios me diera a escoger en este momento, yo a Judas ni lo determino como hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús le pregunta, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Porque era como una señal que por ahí Judas tenía. De ahí para allá ni se dedicó a él. ¿No será, pienso yo, la Biblia no lo dice? Yo en eso soy muy claro. Lo que son ideas mías, yo lo digo, esto es un pensamiento que me llegó acá.
Lo que es bíblico, yo digo el Señor dice así o la Biblia dice así, pero lo que es mío, yo lo pienso y le digo, esta es una idea mía. ¿Por qué si Pedro estaba tan rabioso no hirió o no intentó matar a Judas, que era el que le había vendido? Esas preguntas hay que hacérselas al texto bíblico. Recuerda que Pedro viene con la historia. Pedro, cuando ve a Juan recostado en el pecho del Señor Jesús, que está cerca a él, bueno, recostado en el pecho no, que estaba cerca a él, dice la palabra del Señor, Pedro le dice a Juan, pregúntale quién es el que le va a traicionar. Y el Señor Jesús le dice a Juan, el que moje el pan de esta manera o yo le dé el pan de esta manera, ese es el que me va a vender. O sea que Pedro siempre estuvo incluso más cerca de la información de Juan. La palabra no dice literalmente que Juan le haya dicho a Pedro, y es que es Judas. No, no, no. Pero ¿no será que cuando Judas sale del aposento donde están haciendo la última cena, el Señor Jesús les invita a que ni lo determinen? ¿No será? Porque si Pedro tenía tanta rabia, habiendo estado Judas como 3 años larguitos con ellos, la rabia de Pedro tendría que estar en contra de Judas y tendría que intentar quitarle la vida a Judas. Pero Pedro tampoco, así como el Señor Jesús, ni determina a Judas. ¿No será que el Señor Jesús con la influencia les dijo, ni determinen a Judas? Él va a venir a entregarme, pero ni lo determinen. Es posible. Si esa historia o pensamiento que te estoy intentando narrar es cierto, ¿qué haces tú cuando, siendo Jesús y estando en el papel de Jesús, tienes la posibilidad de herir a Judas o de sanar a Malcolm y hacer que la gente se enardezca en ira en contra de Judas? Para mí es rarísimo que Pedro no haya intentado atentar contra la vida de Judas, un traicionero. ¿Cómo está 3 años con nosotros? Era nuestro tesorero. ¿Y cómo es que yo intento matar a otras personas y no a Judas? ¿No será que el mismo Jesús fue el que les dijo, ni lo determinen? ¿Cuándo vas a aprender a no determinar a esa persona que tanto te ha hecho daño? No, el saludo no se le niega a nadie, eso sí, lo cortés no quita lo valiente. Pero ¿cuándo vas a aprender a que tu trabajo es sanar a los Malco que te aparezca? No tomarle venganza a Iscariote. O sea, ¿cuándo vas a aprender eso? O sea, herido 5, 10, 20, 15, 30 años con la persona que de niño te dijo, usted es un bueno para nada. O sea, ¿en serio? Pues sí, algunas personas sufrieron abuso, no únicamente emocional, ni corporal y físico, sino sexual también. O sea, tranquilo que yo entiendo lo que estoy hablando. Pero ¿vas a darle el poder al diablo de que te descuaderne cada vez que te acuerdes de ese episodio? O sea, o se lo entregas al Señor, o vas a vivir siempre en una amargura, porque tu tiempo es corto en la tierra. ¿No será que lo que tienes que hacer es dedicarte a sanar a todo ese poco de Malcop que anda en la calle? Sana a Malcop, no le tomes venganza a Iscariote. No te vengues de Judas. El corazón que se va a doler es el tuyo. Y hay cristianos muy vengativos, hermanos. Qué pena. Hay hijos de Dios muy vengativos. Es que yo hasta que no lo vea, que, uy, pastor, que sienta lo que yo... No, deje ese cuento, hermana. Deje ese cuento, hermano. El Señor se encargará. Usted no se meta en eso. Dedíquese a sanar a Malco y no a tomarle venganza a Iscariote. La primera pregunta es, ¿por qué no hacerle daño al que te hiere? Y el segundo punto de predicación o segundo tema es, ¿por qué ser pacífico aún teniendo la razón? Aquí hay un problema. Nosotros hemos entendido que cada vez que tenemos la razón tenemos que defenderla a capa y espada. Y a mí me da pena, pero yo tengo la razón. Y bíblicamente el hecho de que tengas la razón no quiere decir que te tengas que defender. ¿Es en serio? El Señor Jesús se enfrenta contra Herodes y contra Poncio. Y le dicen al Señor Jesús, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Él lo era. Dijo, tú lo has dicho. O sea, la intención del Señor Jesús nunca fue defenderse. Un día al apóstol Pablo lo encarcelan y lo azotan teniendo ciudadanía romana. Era carísima. Si la tenías, eras un ciudadano de alta categoría. Pero como Pablo empieza a predicar, pero Saulo de Tarso tenía esa ciudadanía de que estuvo estudiando con Gamaliel, al parecer, es lo que uno intenta pensar en la Biblia. Entonces Saulo tenía su ciudadanía romana, se convierte al evangelio, pues, al Señor Jesús. Ahora no se llama Saulo, sino Pablo, pero tiene su ciudadanía romana. Y un día, por estar
por estar haciendo de las suyas muy buenas que hacía, que era predicar del Señor Jesús, lo toman preso, lo meten a la cárcel y lo azotan. No podías tocar a un ciudadano romano. Y Pablo nunca les dijo que era romano. Lo meten a la cárcel, lo azotan. Yo hago una pregunta. ¿Él se defendió diciendo que era romano? Vean, hermanos, el hecho de que tengas la razón no quiere decir que tengas que decírsela al otro. Es tu razón, tú y Dios. ¿Por qué ser pacífico? Aún teniendo la razón. Lucas 22:50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo el Señor Jesús dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. ¿No será que el mundo está incendiado porque los hijos de Dios cortamos orejas y no llamamos a la paz? Porque de pronto, si el Señor Jesús tiene un corazón diferente, se alegra de que le corten la oreja a este Malco. Y el Señor Jesús les dice: basta ya. O sea, este no es el mecanismo que vamos a utilizar. ¿Él estaba herido? Sí. ¿Hubiera querido de pronto en su carne el Señor Jesús tomar venganza? Claro que sí. Entonces, bien hecho que le pasó eso. No. Él dice: basta ya. ¿Y sabes por qué dice basta ya? Porque los hijos de Dios no incendiamos. Los hijos de Dios llamamos a la paz. En su defecto, en redes sociales, conversaciones, los hijos de Dios no incendiamos. Los hijos de Dios, así tengamos posturas religiosas, políticas, sociales, no incendiamos. No incendiamos, no incendiamos. Entonces el Señor Jesús dice no y llama a la paz. Pedro, enardecido en ira, corta orejas. ¿Te das cuenta de la diferencia? En momentos de dolor como el de Pedro, debes tener un Jesús al lado. Porque si no, hermano, ahí se forma algo que no se tiene que formar. Piensa conmigo en algo. Lo que Pedro está proponiendo es ilógico. Que 12, contando a Jesús, el Señor, porque ya Judas está del otro lado, lo que Pedro propone es que 12 se enfrenten a todos a unos escuadrones romanos. Eso no tiene ni lógica. Van a perder. ¿Te das cuenta que uno, actuando con ira, piensa que 12 pueden derribar escuadrones romanos? Por eso, cuando tengas mucha rabia, tienes que tener un Jesús al lado. Aquí vale hacer una aclaración. ¿Tú a quién tienes al lado cuando te frustras? O sea, cuando te da esa rabia, ese enojo, esa impotencia, esas ganas de dejar todo tirado, ¿qué consejo tienes al lado? Porque Pedro corta la oreja y quiere irse a guerra, y como tenía a Jesús al lado, eso le sirvió. La pregunta es una sola: ¿a quién tienes al lado en el momento de tu ira? ¿A un Jesús o a un no Jesús? Ojo con eso. Eso define mucho el resultado de tu vida. O sea, físicamente no había cómo ganar. Y más allá de ganar o no, de Pedro contra los soldados romanos, más allá de ganar o no, no se trata en sí como de ganar. No era lo que el Padre quería que fuera pertinente para ese momento. O sea, ¿por qué Pedro ataca y el Señor Jesús dice basta? La respuesta es simple: porque el Señor Jesús tenía claro su propósito y la voluntad del Padre en su vida. Pero Pedro estaba actuando bajo la rabia. Conclusión: cada vez que actúas bajo la rabia, pierdes tu propósito y te alejas de la voluntad del Señor. Reitero, la pregunta es una sola: ¿por qué Pedro corta orejas y el Señor Jesús dice basta? Porque el Señor Jesús está operando bajo el propósito y proyecto de Dios para su vida, el proyecto que papá tenía para él. Pero como Pedro está actuando bajo la rabia, eso hace que sea impulsivo y que no piense. Conclusión: cada vez que actúas bajo la rabia, pierdes tu propósito y por ende te alejas de la voluntad del Señor. Ya entiendes por qué no hay que hacerle daño al que te hiere, y por qué hay que ser pacífico aún teniendo la razón de no serlo, aún teniendo todo el derecho para poder vengarte. ¿Por qué la Biblia te invita a ser pacífico? Porque se demuestra que tener la actitud de Pedro muchas veces no sirve de nada. Yo te invito a que te conviertas en ese Jesús al lado de los que tanta rabia sienten, y de esa manera puedas ayudar a sanar a Malco y no tomar venganza de Judas Iscariote. Papá, de manera sencilla quiero
pedirte que tú nos hagas como tu Hijo Jesús, manejando el sentido de las proporciones, que seamos imitadores de Él, porque en un punto de nuestra vida tendremos que enfrentarnos con asesinar y tomar venganza de Judas Iscariote, o dejar eso de lado, dejar que las cosas pasen, no dedicarnos a eso que tanto nos duele y empezar a sanar a todos los Malcolm que hay en la vida. Unge nuestras manos, pon claridad y sabiduría en nuestra mente y corazón para ayudar a la extensión del reino, entendiendo que el Hijo de Dios no incendia. El Hijo de Dios es prudente y llama a la paz, como lo hiciste tú, Señor Jesús. Te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu nombre porque tu nombre es el único digno y merecedor de la exaltación de tu iglesia. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga grandemente. Abrazo fraterno. Saludos.